Rees Howells, intercesión profética. Rees Howells nació el 10 de octubre de 1879 en el pueblo minero de Brynaman. Él y sus 10 hermanos se criaron en una pequeña cabaña. Su padre trabajaba en la fundición de hierro y más tarde en una mina de carbón. Eran una familia piadosa, y Howells recordó a su madre en la edad adulta por el amor que le mostró. Rees fue educado en la escuela del pueblo hasta que cumplió 12 años, cuando comenzó a trabajar en la fábrica de estaño. Él y sus hermanos sintieron la necesidad de recibir más educación, por lo que asistieron a clases nocturnas en el pueblo. El amor de Rees por el Señor probablemente surgió a través de la influencia de sus abuelos que vivían en las montañas negras. Solía decir que entrar en su cabaña era como pasar de la tierra al cielo. Se convirtieron en el avivamiento de 1859. El padre de Rees educó a sus hijos con historias de la Biblia y, de alguna manera, estas, junto con la influencia de sus abuelos, ayudaron a prepararlo para el trabajo que debía realizar. Era claramente un hombre apartado, la mano de Dios estaba sobre él. No se involucraba en las mismas actividades que los jóvenes del lugar. Una vez fue a un partido de fútbol, pero se dio cuenta de que el ambiente allí no era el adecuado para él, así que prometió que nunca volvería a ir a otro, y no lo hizo. A diferencia de la mayoría de los jóvenes, Rees tenía una conciencia muy sensible. Una vez su padre le pidió que le entregara unos zapatos a un cliente. Su padre había abierto una zapatería. Le pidió al cliente 1 chelín y 10 peniques, sabiendo perfectamente que el costo era 1 chelín y 9 peniques, y gastó el centavo extra en manzanas. Confesó su pecado a su padre, pero aún así, este acto lo persiguió durante algún tiempo, especialmente cuando vio manzanas. Es algo maravilloso que un joven sea tan sensible a lo que está bien y lo que está mal. El Espíritu Santo se había apoderado de él. Rees se sentía a gusto en la capilla, en las reuniones de oración y en los hermosos valles. A los 22 años, Howells era un joven de hombros anchos, de casi 6 pies de altura. Muchos jóvenes de Gales emigraron a Estados Unidos en esa época, y las noticias de cómo se podía ganar mucho dinero allí llegaron a Gales. Howells era ambicioso y quería ganar mucho dinero en poco tiempo, así que decidió ir y reunirse con su primo que ya estaba allí. Poco antes de irse de casa, asistió a un servicio en la iglesia, donde el ministro estaba hablando sobre Hebreos 12 en 1 acerca de la nube de testigos. Durante la charla, el ministro explicó: joven, puede que te vayas de casa, puede que vayas a un lugar donde tus padres no te verán. Pero recuerda, la nube de testigos y Dios te verán. Estas palabras tuvieron un gran impacto en Rees, y las recordaría durante mucho tiempo. Rees se unió a su primo en Newcastle, cerca de Pittsburgh, y comenzó a trabajar en la fábrica de estaño. Siguió viviendo una vida piadosa, aunque todavía no era salvo. Un día, un amigo lo invitó a un combate de boxeo, pero el día antes de irse preguntó qué dirían su padre, su tío o, en realidad, la nube de testigos, sobre su partida. Así que canceló la invitación. Nunca más fue tentado. Un día, su primo le preguntó si había nacido de nuevo. Esta era una expresión que Howells no había oído antes, pero cuando se la explicó, se puso a la defensiva. Su primo no dejaba que el asunto se quedara así y a menudo tenían discusiones que normalmente terminaban en una discusión infructuosa. Sin embargo, algunas de las flechas estaban atravesando. Se mudó a Martins Ferry, a unos 160 kilómetros de distancia, pero Dios lo siguió y no lo dejó ir. Poco a poco comenzó a darse cuenta de que no tenía una verdadera relación con su Salvador y su complacencia religiosa se hizo añicos. En ese momento, fue atacado por la fiebre tifoidea, que lo puso cara a cara con la muerte. Más tarde dijo: por primera vez sentí miedo, y cuando me enfrenté a dejar este mundo y entrar en un reino desconocido, me invadieron angustias como nunca antes había sentido. Gracias a Dios, mis padres no estaban allí para quitarme ese miedo. Gracias a Dios, la compasión humana no me cegó con acento agudo a la eternidad, porque uno puede vivir entre la multitud, pero se encuentra con Dios y enfrenta la eternidad solo. Howells clamó a Dios para que no lo dejara morir, y le dijo que si le daba una oportunidad más, le entregaría su vida. Cuando me enfrenté a perderlo todo y entrar en una oscuridad eterna, toqué la vida real por primera vez. Había visto el mundo en su mejor momento, llevándome a una eternidad perdida, y sabía que le debía todo a Dios que me había liberado. Howells se recuperó, pero todavía tenía miedo a la muerte. Descubrí que solo tenía un Cristo histórico y no un Salvador personal que pudiera llevarme al otro lado. Durante 5 meses buscó a Dios todos los días. En su desesperación, volvió a hablar con su primo, pero este no pudo explicárselo con claridad. Se mudó a Connellsville, Pensilvania, y un día fue a una reunión que celebraba un judío converso, Morris Reuben, de Pittsburgh.
Había oído predicaciones sobre el Calvario decenas de veces antes y lo creía, pero nunca había visto el Calvario antes de esa noche. Al oír el testimonio de Rubén, Howells lloró y lloró. Vio el amor del Salvador por él, y lo invitó a entrar en su vida. Unos días después de esto, a Howells le ofrecieron un ascenso en el lugar donde trabajaba con un aumento significativo de sueldo, pero el viejo hombre había muerto, y el nuevo hombre, que no amaba el dinero, dijo que no. Decidió alejarse de la tentación. Hizo arreglos para regresar a casa, y llegó en el momento del gran avivamiento de 1904. En poco tiempo todo el país estaba en llamas, cada iglesia se conmovió hasta lo más profundo. Hombres fuertes lloraban de penitencia, y las mujeres se movían con un nuevo fervor. La gente estaba dominada por el Espíritu como en el día de Pentecostés, y se les contaba como hombres borrachos. En los servicios oraban, cantaban y testificaban. Fue un avivamiento de la iglesia, convirtiendo a los cristianos de todas partes en testigos. Tantos vinieron al Señor en ese momento, que no había suficiente gente para discipularlos. Howells era muy consciente del hecho de que no tenía el poder del Espíritu Santo para ayudar a estos nuevos cristianos. Howells consiguió trabajo en una mina de carbón y en su tiempo libre se dedicaba al avivamiento. En 1906 decidió ir a la convención de Yandrin Dodd Wells. En el tren camino a la convención oyó una voz que le decía: «Cuando regreses serás un hombre nuevo». La primera mañana estaba escuchando a Evan Hopkins hablar sobre Efesios 2 en 1:6, y se dio cuenta de que no había sido resucitado para sentarse con él en los lugares celestiales. Al darse cuenta de esto, vio al Señor glorificado. Así como había visto al Cristo crucificado y al Cristo resucitado, vi al Cristo glorificado, y la voz que oí en el tren me dijo: «¿Te gustaría sentarte allí con él? Hay un lugar para ti». Toda esa noche estuve en la presencia de Dios y de mi Salvador glorificado. Se encontró con el Espíritu Santo. Lo vi como una persona separada de la carne y la sangre, y me dijo: «Así como el Salvador tenía un cuerpo, así yo habito en el templo purificado del creyente. Soy una persona, soy Dios y he venido a pedirte que me dé tu cuerpo para poder obrar a través de él». Me dejó muy claro que nunca compartiría mi vida. Vi el honor que me dio al ofrecerse a morar en mí, pero había muchas cosas que eran muy queridas para mí, y sabía que él no se quedaría con ninguna de ellas. El cambio que él haría era muy claro. Significaba que cada parte de mi naturaleza caída debía ir a la cruz, y él traería su propia vida y su propia naturaleza. Howells tardó 5 días en tomar una decisión, y esos días los pasó con Dios. El Espíritu Santo siguió tratando conmigo, exponiendo la raíz de mi naturaleza, que era el yo, y solo se puede sacar de algo lo que está en su raíz. El pecado fue cancelado, y no era el pecado lo que él estaba tratando, sino el yo, esa cosa que vino de la caída. Él no iba a aceptar ninguna rendición superficial. Puso su dedo en cada parte de mi vida egoísta, y yo tenía que decidir a sangre fría. Él nunca podría quitarme nada hasta que yo diera mi consentimiento. Luego, en el momento en que lo di, se produjo una purificación, y nunca más pude tocar esa cosa. Lo que murió esos 5 días fue su amor al dinero, su derecho a elegir cómo formar un hogar, su ambición, su reputación y, finalmente, lo más difícil de todo, su libre albedrío. En el lapso de 1 hora después de este proceso, el Espíritu Santo había entrado. Teniendo, pues, libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, inmediatamente fui transportado a otro reino, dentro de ese velo sagrado, donde viven el Padre, el Salvador y el Espíritu Santo. Allí oí a Dios hablándome y he vivido allí desde entonces. Cuando el Espíritu Santo entra, entra para permanecer para siempre. Lo primero que el Espíritu Santo se apoderó de él fue la vida de oración de Howells. Debía orar únicamente las oraciones dadas por él y nunca más debía pedirle a Dios que respondiera una oración a través de otros. Su primera asignación fue un joven llamado Will Battery que había tenido meningitis, se había vuelto un borracho y se había hundido tanto que dormía todas las noches sobre las calderas de la fábrica de estaño. Estaba sin afeitar y mal vestido y el avivamiento no lo había tocado. Howells debía orar para que recobrara la cordura hasta la salvación y debía amarlo. Descubrió que tenía tanto amor por este hombre que pasaba todos sus domingos con él y lo amaba para que entrara al reino. Fue un trabajo lento, pero poco a poco Battery fue cuidando mejor su apariencia, alquiló un alojamiento, consiguió un trabajo en la mina y fue a la iglesia. Le tomó 3 años amar, pero finalmente Battery recibió la salvación. Empecé desde abajo y amé solo a uno, y si amas a uno, puedes amar a muchos, y si amas a muchos, puedes amar a todos. El siguiente objetivo del Espíritu Santo fue Jim Stakes, que solía ser un gran borracho y un hombre de muy bajo carácter, pero fue salvado en el avivamiento.
Tenía muchos hijos, pero era muy pobre debido a su bebida. Una mañana, cuando estaba en oración, de manera bastante inesperada este hombre se paró delante de Howells. Nunca antes había conocido un conflicto tan grande por un alma en el reino espiritual. Durante una hora fue todo lo que pude hacer para permitir que el Espíritu Santo orara a través de mí. Vi al diablo atacándolo, y que si podía recuperarlo, sería una de las mejores cosas que podría hacer para contrarrestar la obra del avivamiento. Vi que era un conflicto entre Dios y el diablo por un alma, y le dije al Señor que haría cualquier cosa, si Él lo guardaba. Esa misma noche Stakes se presentó en su puerta pidiendo ayuda porque tenía 2 semanas de retraso en el pago del alquiler y estaban a punto de ser desalojados. Howells le dijo que le daría la mitad del alquiler y que conocía a alguien que probablemente daría la otra mitad. Mientras iba a buscar el dinero, el Espíritu Santo le habló a Howells y le recordó que había dicho que lo daría todo por él. Regresó a Stakes y le dijo: lamento haberte dicho que solo te daría 1 año de alquiler. Te daré 2 años de alquiler y todo lo que necesites además. Te liberaré de tal manera que el diablo ya no pueda usar esta situación para llegar a ti. Le había dado 70 libras, mucho dinero, e inmediatamente sintió que descendía la alegría del cielo. La persona con la que Howells estaba más cerca espiritualmente era su tío Dick, un inválido que pasaba su tiempo en oración. El tío Dick sabía que le faltaba algo del poder de la oración, por lo que se alegró de saber lo que le había sucedido a su sobrino. Howells le dijo a su tío que tendría que rendir su voluntad por completo si quería que el Espíritu Santo morara en él. El tío Dick tardó 3 semanas en recibir la bendición. Había un pueblo a media milla de la casa de Stake que no había sido tocado por el avivamiento a pesar de que los predicadores habían estado allí. No había un solo cristiano en el pueblo y estaba lleno de borracheras y juegos de azar. El Espíritu Santo le dijo a Howells que fuera allí, así que obedeció, llevándose un equipo con él. En la primera casa que visitó había una mujer que estaba horneando pan y se sentía tan culpable por estar haciendo esto un domingo que permitió que el pan se quemara en lugar de dejar que Howells supiera lo que estaba haciendo. Al oír esto, regresó a la casa y dejó un soberano, una moneda de oro de 1 libra, por el daño que había causado. Este acto de generosidad tuvo un efecto tremendo en el pueblo. La mujer y su marido se convirtieron al cristianismo y Howells celebraba reuniones en su casa. El Espíritu Santo impulsó a Howells a no llevar su reloj de oro y a vestir ropa más sencilla para encajar con los habitantes del pueblo. El gran avance se produjo cuando el borracho líder se vio involucrado en un proceso judicial. Howells ofreció pagar una indemnización en su nombre para mantenerlo alejado de los tribunales. Ante esta oferta, el hombre se derrumbó. Pronto 1 docena de personas se habían convertido y había reuniones 5 veces por semana. El equipo visitaba diferentes hogares por las tardes. Pronto hubo conversos esparcidos por el vecindario. Howells todavía tenía algunos ahorros, pero sabía que no durarían mucho. Sin embargo, tenía una promesa del Señor de que recibiría 100 libras por cada 1 libra que regalara. Le resultó difícil desprenderse de lo que le quedaba de ahorros, pero se arriesgó con acento agudo y comenzó a confiar completamente en Dios para sus necesidades. Una amenaza llegó al pueblo a través de una huelga inminente. La última había durado 8 meses. En una reunión, les dijo a los aldeanos: esta huelga puede durar 9 meses, pero ninguno de ustedes necesitará lo que Dios ha prometido. No hay necesidad de que ninguno de ustedes esté preocupado o temeroso. Después de decir esto, la gloria vino a la reunión. Al día siguiente, la huelga se resolvió. Howells fue a ese pueblo todas las noches durante 3 años. Un día, el Señor llamó a Howells a algo nuevo, un día de oración y ayuno. Estaba tan absorto en el deseo de comida que no podía orar, así que bajó a almorzar para aliviar su apetito. Sin embargo, al volver a orar, descubrió que el Espíritu Santo se había ido. Pensó que nunca se le permitiría volver a su presencia, pero el Espíritu Santo regresó y Howells aprendió que no se debe desobedecer al Espíritu Santo. La siguiente prueba fue cuidar a los vagabundos. El Espíritu Santo le dijo que les diera un nuevo conjunto de ropa, les buscara alojamiento y trabajo. Inmediatamente después de esta instrucción, un vagabundo apareció en una de sus reuniones y fue tratado como corresponde. Luego hubo otro y la noticia se extendió por todos lados, por lo que vinieron muchos vagabundos. El pequeño equipo dio todo su dinero para ayudar a estos vagabundos. Llegaron a un punto en el que se dieron cuenta de que la única manera de conseguir suficiente dinero era si le entregaban la responsabilidad a Dios. Cuando pagaban la cuenta del tendero, a menudo tenían el dinero justo para saldarla. Hubo contratiempos y desalientos, pero el pequeño grupo siguió adelante y varios de estos vagabundos se hicieron cristianos por el amor que se les demostró. Una noche,
Howells y sus amigos regresaban del pueblo cuando se encontraron con un grupo de mujeres que nunca asistían a las reuniones. El Espíritu Santo lo desafió a orar para que la notoria cabecilla entrara al reino sin comunicarse con ella. Sabía acerca de Mateo 12:29 del día acerca de atar al hombre fuerte y ahora era el momento de ponerlo en práctica. El Espíritu Santo le dio Juan 15:7 y se dio cuenta de que esto se debía lograr mediante permanecer. La clave para permanecer está en 1 Juan 2:6. El que afirma que permanece en él, debe andar como Jesús. Howells pasaba tiempo esperando en el Señor cada día y durante este tiempo el Espíritu Santo le revelaba áreas de su vida en las que estaba fallando. No se trataba solo de características individuales, sino de las causas fundamentales de sus acciones, pensamientos que se trataban. Cuanto más obedecía, más se volvía como Cristo, más podía hacer el Señor a través de él. A medida que pasaba más tiempo, permaneciendo, se volvía más consciente de que el Espíritu Santo se enfrentaba al enemigo en la batalla y salía victorioso. Howells podría saber cuándo se había ganado la victoria, y luego esperaría para ver el resultado en lo físico. Al final de la sexta semana, dice, yo estaba permaneciendo ahora, sin ser llamado a permanecer, caminando en la posición, y el Señor me dijo que ahora podía esperar ver a esta mujer hacer un movimiento. Esa misma noche ella estaba en la reunión al aire libre. Luego comenzó a asistir a las reuniones en las cabañas, pero no había ninguna señal de arrepentimiento. El Espíritu Santo le dijo que no orara por ella. Luego, después de 6 semanas, en la mañana de Navidad, Howells supo que se había ganado la victoria. En el servicio de Navidad, la mujer cayó de rodillas clamando por misericordia y nunca regresó. Al cometer un error, Howells le pidió al Señor que lo perdonara y que viniera por su presencia a la reunión, a cambio de lo cual le prometió al Señor todo lo que él quisiera. Como resultado, el Espíritu Santo le pidió que fuera un mayordomo y no un dueño del dinero. Tuvo que prometer que no gastaría un centavo en nada, excepto en lo esencial, y que solo gastaría el dinero como se le indicaba. Ni siquiera podía dar dinero sin permiso. Ya no tendría la alegría de dar, ya que no era su dinero para dar. Después de haber hecho la promesa, el Señor le dijo que ahora estaba injertado en la vid. Howells tardó varios meses en dejar de depender del dinero, pero lo logró. Los capítulos 10 y 11 dan cuenta de la teología de Howells sobre la sanidad y la intercesión. Si los incluyera aquí tendría que hacerlo en su totalidad, y esto haría que este relato de su vida fuera demasiado largo. Les insto a que lean el libro. Baste decir aquí que para Howells la intercesión implicaba identificación, agonía y autoridad. En ese momento el Señor le enseñó cómo orar por los enfermos, asumiendo sus cargas, identificándose con ellos hasta que llegara o no el avance. Oró por una mujer tuberculosa durante 6 meses, pero al final murió. Sin embargo, murió en victoria. A medida que Howells intercedía por los enfermos, comenzó a escuchar la voz de Dios con más claridad, y llegó a saber cuál era la voluntad de Dios para la persona enferma, vida o muerte. Después de la muerte de la mujer tuberculosa, algunas personas que estaban muriendo vivieron como resultado de su intercesión. El Señor lo usó mucho para orar por los enfermos durante ese tiempo, y dijo que creía que una nueva era de sanidad estallaría en la iglesia. La mujer tuberculosa tenía 4 hijos pequeños cuyo padre los abandonó poco después de que ella muriera. El Señor le indicó a Howells que se mudara con ellos y fuera su padre, pero esto era algo que él no estaba dispuesto a hacer. Sentía que no los amaba y que cuidar de ellos restringiría severamente su ministerio. Le dijo a Dios que solo lo haría si él cambiaba su corazón para que pudiera amar a los niños como un padre. Esto fue lo que hizo el Señor, derramando su amor en Howells de tal manera que Howells sintió que amaba a todos los huérfanos del mundo. En el último momento, 3 de las tías de los niños se acercaron para cuidarlos, pero en Howells todavía quedaba un amor por los huérfanos. El Señor necesitaba que Howells fuera un vaso puro si iba a poder usarlo eficazmente como intercesor. Una noche iba a hablar al aire libre después de que su amigo hubiera hablado. Su amigo estaba siendo usado tan poderosamente por el Espíritu Santo que Howells se preguntaba si alguna vez lo llamarían a predicar. Howells no era un orador al aire libre talentoso y una pequeña cantidad de celos surgió dentro de él. El Espíritu Santo realmente lo convenció y le dijo que tenía que arrepentirse ante un amigo y que si alguna vez volvía a suceder, tendría que arrepentirse públicamente. Había habido mucho éxito en el pueblo donde Howells había ministrado durante tanto tiempo y la misión estaba creciendo. 3 años antes, la cervecería enviaba 2 carros llenos y una carreta llena de barriles de cerveza al pueblo cada 15 días. Ahora se había reducido a una carreta, medio llena. El Señor continuaba su obra en Howells, haciéndolo, muerto, para el mundo.
Era la moda de la época que todos usarán sombrero o gorra cuando estaban afuera, pero Howell siempre se quitaba el sombrero cuando pasaba tiempo con el Señor en la caminata de 2 millas hacia la misión. Entonces Dios le dijo que no usara su sombrero en absoluto, y esto a Howell le resultó muy difícil, porque estaba preocupado por lo que diría la gente, y no quería molestar a su madre, con quien vivía en ese momento. Entonces le dijeron que tenía que entregar la misión a su amigo y que su nuevo trabajo sería interceder por su amigo y la misión. Este cambio de roles significó que tuvo que lidiar con algunos problemas de orgullo. A Howell se le pidió que fuera a Londres para encontrarse con algunas personas importantes. Decidió que no iría porque necesitaba interceder, pero el Espíritu Santo le hizo comprender que la verdadera razón de su vacilación era que no quería ir sin sombrero. Al llegar a Paddington, su anfitrión se sorprendió bastante de que no hubiera traído sombrero, lo que le hizo estar rojo de vergüenza durante todo el viaje en un taxi abierto hasta su casa. Su siguiente problema fue decirle a su anfitrión, que le había preparado unas comidas maravillosas, que solo se le permitía comer 2 comidas de pan, queso y sopa cada día. Al salir, el Señor le dijo que concediera una petición de su anfitrión. El deseo de su anfitrión era para su hijo que se había alejado. El Señor prometió que se convertiría y Howell regresó a casa para interceder por él. Su intercesión incluyó la comida sencilla, no llevar sombrero, no ir a la misión y pasar diariamente 2 horas leyendo la Biblia y 1 hora esperando en Dios. Esta existencia oculta era muy diferente para Howell después de años de actividad. Al principio, el mundo invadió su tiempo con el Señor, pero aprendió a dejar el mundo fuera de la habitación donde estaba con Dios. El Señor le pidió entonces que viviera como nazareo para eliminar cualquier otra cosa del mundo de Howell, por lo que no se afeitó ni se cortó el pelo. No se le permitió explicar sus acciones, por lo que incluso sus padres cuestionaron sus acciones. Algunos cristianos pensaron que había ido demasiado lejos y otros pensaron que se había vuelto loco. Al principio, fue difícil, pero después de 2 semanas, Howell tuvo la victoria y murió a la influencia del mundo. Llegó a un lugar maravilloso con Dios y la palabra fue iluminada como nunca antes. Después de 6 meses, Howell tuvo la victoria y se le permitió afeitarse nuevamente, para gran alivio de su madre. Durante los siguientes meses hubo señales de cambio en la vida del hijo de su anfitrión en Londres y finalmente entregó su vida al Señor unos 12 años después. Howell continuó intercediendo, esta vez por las viudas que eran niñas en la India. Como estas niñas vivían con solo un puñado de arroz al día, él vivía con un plato de avena cada 2 días. Para no molestar a su madre, se mudó a unas habitaciones alquiladas. Durante 10 semanas se despertaba a las 5 de la mañana, no comía en todo el día, dormía en el suelo, se levantaba a las 5 de la mañana de nuevo y comía a las 5 de la tarde. No se sabe cuáles fueron los resultados de esta intercesión. Su tío Dick no había podido caminar durante 30 años y el Señor le dijo a Howell que su tío sería sanado. Cuando se lo dijeron, el tío Dick salió a orar y regresó diciendo que sería sanado en 4 meses y medio. A ambos se les dijo que no oraran, ya que eso demostraría falta de fe en lo que ya era un hecho. La noticia se difundió y algunas personas cuestionaron la situación. El tío Dick empeoró y tuvo que guardar cama, lo que confirmó las opiniones de los escépticos. Howell recibió instrucciones de irse para no estar presente cuando se produjera la sanidad, de modo que solo Dios recibiera la alabanza. El Señor le dijo al tío Dick que sería sanado a las 5 de la mañana del 15 de mayo. Todavía estaba postrado en cama y la noche del 14 durmió plácidamente, se despertó cuando el reloj dio las 5 de la mañana y fue sanado. Caminó las 3 millas hasta la iglesia más tarde ese día. Durante los siguientes 5 años visitó cada casa en un radio de 3 millas una y otra vez, y nunca volvió a enfermarse un día hasta que murió. Entonces el Señor lo llamó a que dejara la vida de minero para vivir por fe. No se le permitió aceptar dinero de nadie a menos que el Señor lo permitiera. Incluso tuvo que pagar las comidas que preparaba su madre, para gran disgusto de esta. Fue solo cuando Howell dijo que se iría de casa si ella no le permitía pagar, que su madre cedió. Como de costumbre, el enemigo intentó hacer oír su voz, pero Howell perseveró y vivió por fe durante el resto de su vida. En el momento en que el tío Dick sanó, uno de los colaboradores de Howell en el ministerio contrajo tuberculosis, una enfermedad contagiosa. Howell recibió un gran regalo de 320 libras y el Señor le dijo que llevara a su amigo Joe a Madeira, una isla cerca de España, para que fuera curado. Al llegar a Madeira, colocó a Joe en el hotel inglés. Como el Señor le había dicho la cantidad que se le permitía gastar cada día, eso solo le dejó lo suficiente para que Howell viviera en el Sailor's Rest local. 2 meses después, Joe empeoró y todos pensaron que moriría,
pero el Señor le dijo a Howells que Joe sería curado exactamente en un mes. Escribió a casa diciendo que volverían en un mes y luego se lo dijo a Joe. Joe tardó un poco en recibir esa palabra, pero la recibió y ninguno de los dos oró más porque la curación estaba asegurada. A medida que se acercaba el día, se prepararon para partir, pero el día señalado Joe estaba tan enfermo como siempre. Howells fue al Señor, quien le preguntó si había enviado un telegrama a casa confirmando la curación. Esto fue todo un desafío de fe, pero obedeció y envió un telegrama que decía, Victoria. A la mañana siguiente, mientras estaban sentados en la terraza, el Señor sanó a Joe. El 10 de diciembre de 1910, Howells se casó con su amiga de la infancia, Elizabeth Hannah Jones, que había sido su ayudante durante algunos años. Unos meses después, se fue a Estados Unidos con un amigo y comenzó a predicar de nuevo. Al regresar, él y su esposa se unieron a una capilla congregacional que no tenía ministro. Esto causó un poco de revuelo porque allí había poca vida, pero la vida comenzó a llegar a esa iglesia una vez que Howells se involucró. Unos meses después, los ancianos le preguntaron si quería dedicarse al ministerio. Al aceptar, fue a estudiar a la Universidad Teológica en Carmarthen. A partir de ese momento, Howells llevó una vida más normal. No era un momento para la intercesión, sino para la predicación del Evangelio en todo el distrito. En la conferencia anual de Llandrindod, Howells recibió una visión de África. El Señor le mostró las necesidades de los paganos de ese lugar y se dio cuenta de que él y su esposa estaban siendo llamados como misioneros allí. Sin embargo, ahora tenían un bebé llamado Samuel y el Espíritu Santo le dijo, debes demostrarme que amas las almas de los africanos que vivirán por la eternidad, más de lo que amas a tu propio hijo. Unas semanas antes de que partieran, uno de los tíos de Howells le dijo que el Señor les había ordenado que cuidaran de Samuel mientras sus padres estaban fuera. Además, la hermana de Howells aceptó ser la niñera del niño. En oración juntos, el Señor le mostró a Reese y Elizabeth que su sacrificio sería recompensado con 10,000 almas. No fue hasta después de la universidad que Samuel regresó con su padre y se unió a él en el ministerio. Howells fue a Londres para ofrecer a Elizabeth y a él mismo para el campo misionero. Fueron aceptados. El presidente de la Misión General de Sudáfrica le dijo que Dios había dicho que él sería el único sostén de los Howells mientras estuvieran en África. Los Howells habían tenido muchos casos en los que el dinero llegaba en el último momento como respuesta a las oraciones. Siempre daban dinero para la primera necesidad, ya fuera suya o de alguien más. A veces daban dinero que habían pensado que era para una cosa para otra cosa, así que tenían que permanecer en la fe para la necesidad original. Una semana antes de partir hacia África recibieron dinero para sus gastos a Londres. Sin embargo, surgió otra necesidad para el dinero. No llegó dinero para permitirles comprar billetes a Londres, así que compraron billetes a Llanelli, que era lo más lejos que podían llegar con el dinero que tenían. En la estación de Llanelli estaban esperando cuando el Espíritu Santo le dijo a Howells que se pusiera en la cola para los billetes. Cuando solo había 2 personas delante de él, un hombre salió de la multitud y le dio el dinero que necesitaba. Tenían todo lo que necesitaban para el viaje, excepto relojes, impermeables y estilográficas, y cuando se encontraron con su benefactor en Londres, él tenía los 3 artículos listos para ellos. Partieron para África el 10 de julio de 1915. Al llegar, se unieron a otra pareja misionera que había trabajado en la zona que ahora se llama Zimbabue durante varios años. Al oír que los Howells eran de la tierra del avivamiento, se les preguntó si habían traído la bendición con ellos. Durante 6 semanas, Howells habló sobre el avivamiento y luego el Espíritu Santo comenzó a moverse. El Señor le dijo que el avivamiento estaba llegando y 2 días después, el 10 de octubre, vino. Tuvieron 2 reuniones de avivamiento todos los días durante 15 meses y cientos de personas se convirtieron. La estación donde estaban fue fundada en 1897, y varios habían muerto al establecerla. Habían orado durante años y ahora estaban cosechando la cosecha. Al escuchar las noticias del avivamiento, una estación estadounidense a 60 kilómetros de distancia los invitó a hablar. En la primera reunión se produjo el avivamiento. La noticia se difundió y se les pidió que fueran a una conferencia misionera en Durban. Se sugirió entonces que fueran a todas las estaciones misioneras de Sudáfrica. El avivamiento tocó esa conferencia y los misioneros regresaron a sus hogares para prepararse para su visita y el esperado avivamiento. Regresaron a su estación después de una gira de avivamiento de 2 años. Llegaron de nuevo a Gales el día de Navidad de 1920. Hasta la conferencia de Llandrindod de 1922, Howells viajó por todo el mundo llevando consigo la unción del avivamiento. El poder de Dios en la conferencia era muy grande.
En una reunión de oración se discutió la cuestión de la formación de los jóvenes conversos, y Howells sugirió pedir al Señor que les diera una escuela de formación. Mientras estaban orando, el Señor le dijo que él era el que iba a construir la escuela. Esto significaba renunciar a lo único que Howells siempre había querido tener, un ministerio de avivamiento mundial, por lo que le resultó difícil aceptarlo. Los Howells partieron para una visita privada a Estados Unidos, donde vieron el Instituto Bíblico Moody en Chicago. Ver el instituto le dio a Howells la visión de comenzar algo similar en Gales. Creía que Dios proveería los fondos. Renunciaron a la misión y se dedicaron a su nueva tarea. Mientras estaban de vacaciones en Mumbles, cerca de Swansea, estaban caminando cerca de la bahía y se encontraron con una casa vacía llamada Glenderwan. Cuando estaban de pie junto a las puertas, el Señor dijo: «Este es el colegio». Howells le pidió a Dios una prueba de su llamado, conocer a alguien que conociera al propietario en 2 días. El segundo día, un vecino de la zona pasó por allí para invitarlos a tomar el té y resultó que conocía muy bien al propietario. Howells fue a ver al propietario y visitó la propiedad de nuevo. Le dijeron que los católicos querían la propiedad, pero Dios le dijo que se arrodillara y la reclamara para su colegio. Howells se sintió un poco abatido porque sabía el peso que tendría sobre él para llevar a cabo este proyecto. El propietario ofreció vender la casa, 8 acres y un bar por 6.300 libras, aunque había recibido una oferta de 10.000. Howells estaba dispuesto a aceptar, pero Dios le dijo que no podía pagar más de 6.150 libras, así que le escribió al propietario explicándole lo que Dios le había dicho. El propietario respondió ofreciendo 5.800 libras esterlinas. Cuando llegó el momento de pagar el depósito, todavía le faltaban 140 libras, así que decidió ir al abogado de todos modos. Su esposa llegó poco después que él con el correo que incluía 3 cheques que sumaban exactamente 140 libras. El resto del dinero lo consiguió con mucho esfuerzo. Pasó casi todo el día durante 10 meses en oración, hasta que tuvo un gran avance. Los 2 libros que encontró más útiles fueron la Biblia y la autobiografía de George Muller. Muller había pasado por el mismo proceso al proporcionar los fondos para sus enormes orfanatos en Bristol. Al igual que Muller, a Howells no se le permitía realizar ninguna reunión, tenía que hacerlo todo en oración. El colegio abrió sus puertas el lunes de Pentecostés de 1924 con 6 tutores y 30 estudiantes, y estaba dirigido por la fe, tal como lo era la vida de Howells. Después de 5 años, el Señor le dijo a Howells que era necesario ampliarlo para duplicar el tamaño del colegio. Alrededor de la fecha del 5º aniversario, murió el propietario de una finca que había al final de la calle. Esta finca de Derwan Fowler consistía en una casa grande, 3 cabañas y 17 acres de tierra. El Señor le dijo a Howells que la comprara, así que comenzó a caminar en oración alrededor de ella. Cuando salió al mercado, los católicos romanos también quisieron comprarla. Para confirmar la tarea, pidió a Dios una gran donación de un nuevo donante al día siguiente. 100 libras llegaron en el tercer correo. La depresión estaba en su apogeo, así que Howells pidió otra señal: 50 libras de un nuevo donante en su 50º cumpleaños. También llegó. Las negociaciones duraron varios meses, ya que un sindicato también estaba tratando de comprar la finca, pero Howells finalmente la compró por 8.000 libras. Dios le dijo a Howells que construyera nuevos edificios, lo que hizo a un costo de 6.000 libras. En 1932, cuando el programa de construcción estaba a punto de completarse, Dios le pidió a Howells que construyera un hogar para los hijos de los misioneros que no podían llevar a sus hijos al campo misionero. Compró Sketty Isaf, una propiedad de 5 acres frente a Derwan Fowler para este propósito. Más tarde compró 12 acres que formaban parte de la finca y otros 7 de tierra adyacente. Todo esto se hizo durante la depresión, por lo que Howells pudo comprar todas las propiedades muy por debajo del valor normal de mercado. Cuando buscó las 2 últimas propiedades, Howells hizo ofertas primero por otras propiedades, pero fue rechazado. Luego, estas mejores propiedades salieron al mercado. Howells consideró una decepción temporal en el camino, no como un fracaso, sino como un trampolín. El Señor le proporcionó cerca de 30.000 libras para nuevos edificios en las distintas propiedades. En 14 años, el Señor le envió 125.000 libras esterlinas. Por cada donación de 100 libras o más, el Señor le dijo que donara el 25%. Durante esos años, muchos acudieron al Señor en las distintas reuniones celebradas en el colegio. A partir de 1935, Howells sintió que Dios quería que intercediera estratégicamente en asuntos internacionales para que el Evangelio pudiera llegar a todas las naciones.
Otros miembros del colegio se unieron a él en la intercesión y se cree que hubo varias victorias. Hubo oración concentrada cuando Hitler se trasladó a Renania en 1936 y a Austria y Checoslovaquia en 1938. Otras guerras fueron por la invasión de Etiopía por Mussolini. En marzo de 1936, muchos miembros del colegio pusieron sus vidas en el altar como intercesores. A principios de 1937, el Espíritu Santo vino de una manera poderosa al colegio. Hubo una sensación impresionante de su presencia en todo el campus durante 3 semanas. Era como si Dios estuviera preparándolos para la batalla que se avecinaba. La siguiente batalla era por los judíos. Desde septiembre de 1938, Howell sintió la carga de ver a los judíos perseguidos de Alemania e Italia regresar a Israel. El Señor también puso en su corazón una carga por los niños judíos que se habían quedado sin hogar. En oración, Howell escuchó la palabra Peniergaer, que sabía que era una de las propiedades más grandes del área de Swansea. Descubrió que tenía 270 acres e incluía una mansión, 7 casas, una granja y muchos edificios anexos. La compró por 20,000 libras. El colegio ya estaba rezando por 100,000 libras para ayudar a los judíos cuando Howell anunció que iba a poner a la venta las 3 propiedades, valoradas en unas 100,000 libras, y trasladar todo a Peniergaer. El Ministerio de Guerra había hecho averiguaciones sobre la compra de una de las propiedades, por lo que Howell inició negociaciones para vender el lote. Sin embargo, el Ministerio de Guerra decidió no extenderse más en esa zona y se retiró de las negociaciones, por lo que Howell retiró las propiedades del mercado. Dios había querido que entregara las propiedades. Se había mostrado dispuesto y se le permitió quedarse con todas. Después de comprar esta nueva propiedad, comenzó a organizar la llegada de los niños, pero solo llegaron 12 porque estalló la guerra. La oración continuó por los judíos, particularmente en la época de las discusiones de las Naciones Unidas en 1947. Durante toda la guerra, todo el colegio rezaba todos los días desde las 7 de la noche hasta la medianoche con un descanso para comer, además de 1 o 2 reuniones de oración más cada día. Unas 100 personas estuvieron de rodillas durante toda la guerra. Probablemente no había ningún otro lugar en el mundo donde esto sucediera en tal grado. Hubo oración particularmente intensa en la época de Dunkerque, los bombardeos y la batalla de Inglaterra. El Espíritu Santo les mostraba el camino, la fe se levantaba, ellos proclamaban la victoria y luego seguían adelante hasta que sentían que la victoria era segura. El Señor le había dicho a Howell que no proporcionara refugios ni máscaras de gas porque ninguna bomba caería sobre las propiedades. Ninguna lo hizo, a pesar de que la zona del muelle de Swansea sufrió algunos ataques muy fuertes. Hubo muchas otras tareas estratégicas de oración durante la guerra y en su libro Norman Group intenta vincular la oración de ellos con algunas de las victorias físicas que se lograron. Por supuesto, es imposible para nosotros saber con certeza el efecto de toda esa oración en el curso de la guerra. Sin embargo, hubo tantas victorias demostradas en la vida de oración de Howell a lo largo de varios años, que yo esperaría que esas oraciones marcaran una diferencia sustancial en el resultado de algunas de las batallas. Después de la guerra, la carga de ver que el Evangelio llegara a cada persona nunca se alivió de Howell, particularmente la carga financiera para ayudar a que esto sucediera. El 15 de enero de 1950 anunció que Dios había prometido que las 100,000 libras llegarían y que se alcanzaría a cada persona. Su tarea se completó y en menos de un mes Howell fue llevado a estar con el Señor. Murió el 13 de febrero como resultado de un ataque cardíaco, su misión completada.